Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? La azarosa vida del pirata. Hoy vengo a enseñaros Skull Tales, en concreto la fase de aventura, un juego de mesa de 1 a 5 jugadores con partidas de 150 minutos de duración por capítulo y publicado en España por Eclipse Editorial. Se trata de un semi-cooperativo que te transportará a la edad de oro de la piratería. Si te gusta mi canal, no olvides suscribirte al canal de YouTube y puedes apoyarme participando en mi Patreon. Vamos a preparar la mesa. Sabemos que la vida pirata no es nada fácil. No puedes retirarte si no consigues reunir un buen botín, y para ello debes vivir todo tipo de aventuras explorando islas, ciudades o cuevas, y enfrentarte a enemigos que nunca imaginaste que existieran siguiendo una inmersiva campaña. ¿Estás preparado para convertirte en un canalla? ¿Un pillastre? Skull Tales está diseñado para jugarse en modo campaña, completando una serie de capítulos unidos por un hilo argumental. Cada capítulo consta a su vez de 3 fases. En este tutorial explicaremos las reglas generales de la fase de aventura. Al comenzar una campaña, cada jugador escoge un pirata y recibe su tarjeta de personaje, su equipo inicial, un dial de prestigio y sus puntos de destino. Equipa al pirata e indica cuál es tu mano dominante, ya que la secundaria tendrá un -1 a tus tiradas. Para preparar la fase de aventura, consultad los preparativos concretos del capítulo que vais a jugar, que de forma general serán colocar las losetas iniciales según se indique, y separar los marcadores de losetas señalados para formar determinadas pilas. Sitúa la bandera pirata en la casilla indicada y la brújula señalando la dificultad 1. Retira las cartas de objetos legendarios y baraja el mazo de búsqueda y el mazo de sucesos por separado, formando mazos boca abajo. Deja los marcadores de aventura a un lado y coge las tarjetas de enemigo indicadas. Si estáis usando aliados, pon sus tarjetas en el área de juego. Si no hay capitán, realizad una tirada enfrentada de carisma, tirando un dado y sumando cada uno el valor de su carisma, para decidir quién tendrá la iniciativa, y leerá en alto los objetivos y reglas especiales de este capítulo. ¡Empezamos! En la fase de aventura exploras diferentes escenarios, como islas, cuevas, templos o ciudades, en busca de tesoros y prestigio. La fase de aventura se compone de varias rondas sucesivas hasta que se dé el fin de aventura. Estas rondas son: ronda de personajes. Los jugadores, por orden de turno decidido por el capitán, realizan acciones gastando los puntos de acción indicados. Además, puedes gastar un punto de destino para realizar una acción de hasta 3 puntos de acción. Cuando un pirata supere en prestigio al actual capitán, consigue la iniciativa. En esta ronda, el pirata que controle a un aliado puede activarlo y realizar 2 acciones, al principio o al fin de su turno. Veamos las acciones, cada una de las cuales gasta un número de puntos de acción determinado para poder realizarse. Abrir puerta. Hazlo desde una casilla adyacente ortogonal. Si es de un edificio de ciudad, retira el marcador. Si es una puerta que une 2 losetas diferentes, voltéala. Al abrir una puerta aparecen enemigos, lo que también ocurre cada vez que se coloca una nueva loseta. Para ello lanza un dado y comprueba el resultado en la tabla de enemigos. Buscar. Una vez por turno, si no hay enemigos en la misma loseta o habitación, realiza una tirada de percepción de dificultad 4. Si lo consigues, roba una carta del mazo de búsqueda para usarlo cuando quieras si es beneficioso, o resolverlo inmediatamente si es perjudicial. Si fallaste la tirada, avanza la bandera pirata, pero si ha salido un 1, gana además un punto de destino si no superas tu máximo permitido. Mover. Por cada punto de acción gastado, mueve a una casilla adyacente ortogonalmente o en diagonal, finalizando en una casilla vacía y no pudiendo mover a través de casillas con enemigos. Por cierto, si mueves a una casilla vacía con un enemigo activo adyacente, quedas trabado con él y te detienes. Hay distintos tipos de terreno. Las casillas de abismo representan una dificultad para mover a través de ellas. Las de agua te hacen gastar el doble de puntos. Las obstaculizadas y muros impiden movimiento y línea de visión.
Desde las de salida explorarás y a los tejados y alturas podrás trepar y descender. Correr. Debe ser tu primera acción de turno y hace que dupliques tus puntos de acción para gastarlos solamente en abrir puerta, mover, explorar, empujar y saltar trepar. Al moverte corriendo puedes no trabarte con un enemigo, pero entonces recibe tantas heridas como indique combate cuerpo a cuerpo en la tarjeta del enemigo. Empujar. Realiza una tirada de dificultad de la fuerza del personaje objetivo que se encuentre adyacente a ti para empujarlo. Explorar. Cuando estés en una casilla de salida de tu loseta, avanza la bandera pirata y roba un marcador de loseta para colocarla indicada como prefieras, y pon a tu personaje en una de las casillas adyacentes de la loseta desvelada. Después comprueba los momentos narrativos o realiza una tirada de aparición de enemigos. Saltar trepar. Si estás ante un abismo, supera una tirada de dificultad de agilidad para saltar. Para trepar o descender, gasta los puntos de acción sin hacer tirada de dificultad. Tomar aliento. Si no tienes enemigos activos en casillas adyacentes, puedes pasar turnos sin gastar ningún punto de acción para recuperar todos tus puntos de destino, lo cual hace avanzar la bandera pirata. Atacar. En un combate cuerpo a cuerpo se resuelve una tirada enfrentada, tirando el atacante tantos dados como su valor de combate cuerpo a cuerpo, y cada dado que supere la agilidad del rival es éxito. El defensor repite el proceso y se comparan los éxitos, que se anulan, sabiendo que los críticos solo se anulan con críticos. Los éxitos no anulados dañan según el arma usada, y los críticos suman un daño más. Un pirata desarmado solo se defenderá con un dado. Por otra parte, ocurrirá un combate a distancia cuando un personaje con arma a distancia ataque a un enemigo no adyacente si tiene línea de visión y rango. Tirará los dados indicados para superar la agilidad del enemigo. Pero si hay otros personajes en la línea de visión, tirará un dado menos por cada uno. Por cierto, hay armas de fuego que se descargarán al usarlas y las arrojadizas se quedarán en la casilla del enemigo. Por último, se puede atacar sin armas entre personajes adyacentes mediante tiradas enfrentadas de la fuerza del pirata contra el combate cuerpo a cuerpo del contrario, pero aquí en vez de sufrir daño, el objetivo queda aturdido. Magia. Gasta tantos puntos de acción como se indique en la carta de magia que quieras utilizar y colócala en el tablero de magia donde corresponda. Insultar. Un personaje adyacente a uno o más enemigos puede insultarlos para ganar un dado en la defensa hasta el siguiente turno. Cambiar equipo. Realiza todos los cambios que quieras entre tus manos y bolsa, además de con otro personaje adyacente. Reanimar. Si estás adyacente a un personaje inconsciente, realiza una tirada de inteligencia con dificultad 3, y si obtienes algún éxito, gana un punto de prestigio. Si la tirada tuvo éxito, se descartan las heridas y se reanima para turnos posteriores, y solo en el caso de un crítico podrá jugar en ese turno si aún no lo ha jugado. Si la tirada no es un éxito, el pirata se reanima, pero recibe una herida permanente. Recargar. Si no tienes enemigos activos en casillas adyacentes, recarga un arma de fuego descargada. Registrar. Revela el marcador de enemigo caído que haya en tu casilla o adyacente, para ganar la recompensa indicada. O registra a un personaje inconsciente quitándole carta de equipo, búsqueda o una cantidad de monedas igual al resultado de la tirada de un dado de 3. Coger, usar, soltar. Puedes hacerlo de tu casilla o de un adyacente equipándolo sin gastar puntos adyacentes. Separarse. Puedes hacerlo de un enemigo adyacente activo, al cual estás trabado, realizando una tirada enfrentada de agilidad contra fuerza. De cualquier manera te separarás, pero si no superas la tirada recibirás además tanto daño como indique su ataque. Ronda de enemigos. Se activan siguiendo el orden indicado en el libro de campaña, primero todos los de un mismo tipo antes de pasar al siguiente. Cada enemigo atacará cuerpo a cuerpo a un personaje adyacente o, si no tiene personajes adyacentes, realizará una tirada de conducta para seguir sus indicaciones. Por cierto, en partidas a 4 o 5 personajes usaréis los valores amarillos. Mencionar que los enemigos tienen determinadas habilidades y que los personajes y enemigos podrán encontrarse en diferentes estados que modifiquen sus capacidades y habilidades. Ronda de sucesos. Por cada pirata inconsciente se lanza un dado. Con resultado de 1 o 2 se avanza una casilla a la bandera pirata.
Retirad los marcadores de enemigo caído y de arma arrojadiza si no hay ningún personaje en su misma loseta o si no mantienen línea de visión con algún personaje en otra. Si hay un aliado inconsciente sin que haya otro personaje en su loseta o línea de visión desde otra, retíralo. Se recuperan los enemigos aturdidos en el turno anterior y los personajes aturdidos que fallaron al recuperarse. Realizad las tiradas relacionadas con los estados de los personajes y poned boca arriba las cartas agotadas. Los piratas recuperan las cartas de magia que estén en la posición 0 y se avanza una posición por cada carta de magia situada en el contador de turnos del tablero de magia. Robad al azar una carta de sucesos si todos los personajes están en losetas libres de enemigos y tampoco tienen línea de visión con alguno en contiguas. Ahora volved con la ronda de personajes. Fin de la partida. La fase de aventura termina si los personajes logran cumplir los objetivos indicados. Si al principio de una ronda de sucesos todos los piratas y aliados están inconscientes, si durante la ronda de personajes no pueden continuar explorando el mapa y quedan sin descubrir losetas esenciales para la trama, o si la bandera pirata llega a 0. Al terminar la fase de aventura, revisad la tabla de éxito y seguid las instrucciones. Espero que os haya gustado la fase de aventura de Skull Tales. Se trata de un juego en el que crear tu propio destino y convertirte en el pirata más temido. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal de YouTube y puedes entrar en mi web para tener más información de este y otros juegos. Además, en los comentarios te dejo el link a mi Patreon para que participes de los sorteos mensuales, tengas acceso a contenido exclusivo y puedas venir a las quedadas de Madrid. Y ahora a recoger.